Un saludo desde Lahore. Estoy en esta ciudad de 14 millones de personas al lado de la frontera con la India. Supongo que si vais siguiendo las noticias habréis oído hablar bastante de ella porque la zona está bastante calentita. Estoy ahora final de mayo de 2025 y si miráis las noticias, bueno, está la cosa calentita. En fin, estoy aquí paseándome por las calles y qué decir, qué auténtica locura. Como podéis ver con las cabras por la calle y cosas así. Y ahora, a donde me estoy acercando es a lo que es un bazar, ¿vale? Un bazar bastante conocido de aquí de la ciudad y se puede ver toda la vida, la vidilla que tiene, el movimiento que tiene y realmente es fascinante, es muy ruidoso. Y ahora pues voy a entrar a lo que es la estructura antigua de lo que es el bazar, que os lo voy a enseñar porque esto de verdad que es digno de ver. Fijaros ahí delante mío, la puerta ahí delante, y aquí pues ya empiezan como bastantes puestos de tiendecitas y cosas por el estilo. Y bueno, aquí podéis ver las famosas especias de esta parte del mundo. El olor es realmente fuerte, ¿eh? Pakistán, 250 millones de personas, es un país muy grande, creo que es el quinto o el sexto por población del mundo, y Lahore son 14 millones de personas, es una ciudad muy grande. Cuando te vas paseando por aquí realmente no lo aprecias, ¿vale? Es una de las cosas que me ha sorprendido, es que tú no aprecias que haya tanta gente viviendo aquí. Sí que ves actividad, ves gente, pero no lo sientes como lo que podrías sentir en la India o algo por el estilo. Es bastante relajado, entre comillas, para lo que suele ser este tipo de países, ¿eh? Pero qué combinación de colores, la gente vestida con sus ropas típicas, como este que me pasa por detrás, sus motos, que si no voy con cuidado me atropellan. Realmente es una auténtica, wow, una auténtica chulada, ¿eh? Y esto que voy a pasar ahora es la Delhi Gate, que le llaman, que es la única puerta original que queda de lo que era la ciudad amurallada de Lahore. O sea, Lahore tenía murallas y por lo tanto tenía sus puertas, y esta es la única que todavía parece que se conserva. Fijaros qué chulada, y el caos, el sonido que está aquí dentro es realmente muy apabullante, ¿eh? Pero bueno, la chulada. Y nada, aquí delante mío pues ya se abre lo que sería el bazar. Y aquí lo que venden detrás mío, que supongo que veis a este señor chupando de la pipa, esto es tabaco, y luego realmente a tabaco. Aquí lo podéis ver, el tabaco, que lo dejan secar. Y wow, mientras voy caminando, todavía quedan, ¡guau, qué sol que pega! Quedan algunas de las estructuras, supongo, más antiguas. Por aquí, como en la mezquita. Hay una mezquita justo aquí, que es como veis el minaret para llamar al resto. Allí hay otro minaret, pero me aparto. Y aquí supongo que es la parte de ablación para limpiarse antes de entrar a la parte de las mezquitas. Pero fijaros qué bonito que es, ¿eh? Y nada, ahora nos vamos a meter por esta parte tan estrecha, a ver a dónde llegamos. Os pido disculpas porque esto es muy caótico y estoy haciendo lo que puedo. Como suele pasar en estos bazares, en esta parte del mundo, y como pasaba en Europa no hace tanto, se dividían. ¡Ay, una cosita! Fijaros, qué mezquita más bonita que hay justo aquí. ¡Wow! ¡Salud! Preciosa.
pues como comentaba, en esta parte del mundo, igual que pasaba en Europa en el medievo, los bazares se dividen por gremios, ¿no? En cada zona pues venden un tipo de cosas. Y ahí estaba la parte de los herreros. Pero estamos a 41 grados y está el tipo ahí rascando, afilando. Imaginaros el calor endiablado que tiene que hacer. Y bueno, ahora ya saliendo del bazar, fijaros qué auténtica maravilla que tengo delante. Voy a girar la cámara para que lo disfrutéis conmigo, porque mirad esto, qué auténtica preciosidad de puertas. Me recuerda muchísimo a lo que es Turkmenistán y ese tipo de estructuras de la ruta de la seda. Pero fijaros la ornamentación que tiene, los grabados, es realmente muy bonito, ¿no? Tienes esta entrada tan espectacular aquí y justo delante te queda esta mezquita que os he enseñado. Fijaros cómo hemos pasado de un sitio a otro, ¿no? De los herreros a la mezquita aquí detrás, a este otro mezquita todavía más grande con su plaza. Y otra cosa que se puede apreciar, no sé si lo veis, es que no hay mucha gente por la calle, ¿vale? Yo me estaba preguntando por qué hay poca gente por la calle. Y es porque supongo que en esta parte del mundo la vida se desarrolla más por la noche. Ahora hace demasiado calor, estamos en mitad del día, y entonces la gente lo que supongo es que estará en su casa. Supongo que por la noche esto estará muchísimo más ocupado, ¿vale? Pero fijaros qué auténtica maravilla lo que es esta parte del bazar de Lahore. Como ya viene siendo normal, está una mezquita, te hace descansar, pero os la voy a enseñar porque realmente, wow, lo que tengo delante. Os lo enseño y me callo. Pues bueno, ya saliendo, espero que os haya gustado ver un poquito los bazares de esta parte del mundo, porque muchas veces como lo imaginamos, ¿no? Pero a ver, pensar que toda la ciudad no es así. Esta es una ciudad enorme, con zonas residenciales, con zonas más ricas, zonas más pobres. Esto no deja de ser pues una especie de mercado central, donde supongo que la gente viene a comprarse de todo, desde juguetes para los niños hasta vestiditos de comunión o de equivalente, vestidos de fiesta, utensilios de cocina, en fin, mil historias. Y no deja de ser pues eso, como un mall gigante a cielo abierto, porque tienen por aquí. Pero bueno, muy escénico, muy bonito, me gustó mucho. Y nada, voy a ver si voy saliendo por la puerta de Delhi. Hombre, interesante, me doy cuenta cómo se llevan estos dos países. Por la puerta de Delhi, donde hemos entrado. Y ahora a seguir explorando más de esta ciudad fascinante y caótica que es Lahore. He dejado un poquito de centro. Qué chulo, tienen tiendas por aquí, restaurantes bastante pijitos, cuidado. Es otra de las cosas que tiene los países musulmanes. No olvidéis, la vía pública no suele estar cuidada, pero cuando te alejas, lo que es la parte privada, lo que son las casas, lo que son los restaurantes, como podéis ver por aquí, están muy cuidados. En fin, os voy a enseñar una cosita, que son estas calles súper estrechas que hay, porque supongo que aquí tampoco es que se preocuparan mucho por la planificación de las estructuras, pero estas callecitas, que aquí a los lados, lo oigo, como la gente vive. Estas son casitas y la gente pues vive en estas pequeños portales que veis por aquí, y fijaros cómo sube varias plantas hacia arriba, ¿vale? Esta callecita estrechita. Y bueno, en fin, otro rinconcito de Lahore. Y con estas calores que hacen, he decidido sentarme y tomar una Coca-Cola con el nombre de Akram, que debe de ser muy popular aquí en Lahore, supongo yo este nombre. Pero muy bonito aquí el parquecito, con sus familias descansando y tal.
pero yo insisto, creo que estamos en horario que no toca. Son las 3 de la tarde, hace demasiado calor. Yo creo que aquí la vida empezará sobre las 7 de la tarde, sobre las 8, cuando se ponga el sol, y la gente empezará a salir. O sea, esto da una imagen equivocada de lo vacío que está esta ciudad. O sea, cuidadito, y ahora sí se ve ocupada. Yo creo que cuando baje el sol esto va a ser un cachondeo. En fin, voy a disfrutar de mi Coca-Cola. Y bueno, aquí estamos en la frontera entre la India y Pakistán, en una tormenta de arena. Simplemente espectacular, no había visto una cosa así en toda mi vida, y eso que ya está despejando y nos han dejado bajarnos del coche, pero ¡wow! En fin, vamos a ver si podemos acercarnos a lo que sería la famosa zona del cambio de guardia, y al menos os la puedo enseñar. Increíble. Fijaros dónde estoy. En la verja que separa la India de Pakistán. Aquí está. ¡Wow! Increíble estar parado aquí delante. Aquí está la frontera entre dos países que hace 2 semanas estaban a punto de entrar en una guerra. Aquí, delante de esta frontera, con los soldados, este viento, este tiempo totalmente horrible, la separación entre dos países que fueron uno, y cuando se separaron tuvieron millones de desplazados, millones de muertos. Y ahora aquí estoy, entre los dos países. Increíble. Wow. Os puedo asegurar que he vivido muchas cosas, he estado en sitios increíbles que nunca pensé que visitaría, pero esto, ahora mismo, sabiendo dónde estoy, sabiendo lo que pasaba aquí hace 2 semanas, el tiempo, la tormenta de arena, la lluvia que está empezando a caer, el ruido, la histeria que tiene que durar, no he vivido nada así nunca. Y bueno, llegó la noche en Lahore y, hostia, cuidado, que hay una cabra y un mono, cuidado. Cuidado en esto. Y bueno, he venido a esta parte un poquito más pijita de lo que es Lahore, y es muy chulo. Está al lado de esta mezquita enorme que creo que visitaré creo que mañana. Y es una parte peatonal bastante, es una parte peatonal bastante interesante, con sus restaurantes bien iluminados, con sus terracitas, su gente tomándose, como podéis ver por aquí, su cafetito, su té. Muy buen ambiente, la verdad, una sorpresa, no me esperaba que esto fuera así. Incluso hay un grupo de música en directo, no sé si lo podéis ver ahí delante, y aquí un restaurante bastante elaborado, que si no me equivoco donde me voy a meter a cenar. Y qué decir, no esperaba esto de Pakistán, la verdad, muy chulo,
muy europeo, por decirlo de alguna manera, pero realmente muy interesante. Fijaros qué bonita que es la noche en Lahore. Vamos a ver qué tal está el restaurante. ¿Esto no, Rafa? Vamos. Vamos a ver. ¡Wow! ¿Habéis visto esto? ¡Qué chulada! ¡Wow! He encontrado otra planta que... Y aún sigue subiendo. Next 7 feet, 7 अच्छा डांस सकते हैं? हाँ डांस Voy saliendo y fijaros lo ocupado que está esto en un sábado por la noche, ¿eh? Madre mía, vaya cola que hay de gente, ¿eh? Wow. That's a good restaurant. Yeah, thank you, very good. Is it very famous? Yeah, very famous Haveli restaurant. But it's very popular because today is Saturday or every day is like No, this? almost every day because this is very famous and the view is very good. Wow. So actually today is less of electricity, otherwise more beautiful, but still is good. So thank you very much for booking My it. pleasure, sir. Okay, come. Y no sé si lo habréis visto, pero una cosa muy curiosa que tiene estos países, que es lo primero que te encuentras, como cuando me pasó cuando estuve en Bielorrusia hace poco, o en otros sitios, es que lo primero que te choca es la realidad. Y no sé si habéis visto saliendo, había un grupo de transexuales que entraban simplemente aquí al restaurante a comer, ellos maquilladísimos y tal, y no pasaba absolutamente nada. O sea, estamos el tópico de que wow, Pakistán, muy conservador, hello y tal, pero para nada, ellos estaban ahí sin ningún problema. Aquí te encuentras, por ejemplo, mujeres sin velo, a ver por aquí, mujeres sin velo, sin ningún tipo de problema, y es lo que te choca, ¿no? Que la gran variedad de formas de expresar la religión que tiene un sitio donde nos pensamos que iba a ser tan y tan conservador. Como os iba diciendo, que muchas veces lo que es el tópico, sobre todo en estos países que asociamos mucho con una fuerte presencia de la religión, es que muchas veces no es así. Ya lo vi en Arabia Saudita, lo estoy viendo aquí en Pakistán, y es que hay un poco de todo. Sí que tal vez la mayoría sí que pueden ser más conservadores que en otros países, pero luego son sociedades totalmente normales, sociedades variadas, sociedades con mucho tipo de entendimiento de lo que es la religión, y es lo primero que choca cuando vienes a estos sitios, ¿no? Que, wow, esperar lo inesperado. Buenas, buenos días, otro día más. Y aquí estamos entrando a este edificio fantástico. Fijaros qué puertas que tiene, qué jardines más bonitos. Y una cosa interesante es que esto que veis aquí en medio está hecho del mismo material que el Taj Mahal, porque toda esta zona del norte de la India y de Pakistán pertenecía a lo que era el mismo imperio que hizo Taj Mahal y tantas otras maravillas, ¿no? Pero fijaros qué espectacularidad de puertas. Y nada, pues ahora supongo que entraremos para adentro, a ver qué tal está. Y después de descansarme, como es obligatorio en estos sitios, fijaros, wow, qué maravilla. Fijaros en esto, qué auténtica maravilla. I will off, okay? Rafael, I can off, you can make it from here.
Wow. Y detrás mío, la puerta. Sí, auténtica chulada, ¿eh? O sea. Y ahora que estoy por aquí, un par de curiosidades de esta mezquita es que caben, si no me equivoco, han dicho que pueden rezar hasta 100.000 personas simultáneamente. Aquí, este es el suelo de rezo. Y durante 300 años fue la mezquita más grande del mundo. Ahora supongo que la más grande, ¿cuál sería? ¿Sería la de Medina? O sería la Meca por sí misma, pero creo que la de Medina caben como 1 millón de feligreses rezando a la vez. Pero bueno, aquí está, durante 300 años, la mezquita más grande del mundo. Y bueno, siguiendo por los alrededores de la mezquita, ahora toca visitar el fuerte. Entonces, no sé si os vais a dar cuenta en el vídeo que no hay otros extranjeros, o sea, no nos hemos encontrado con nadie más. Eso es porque ahora mismo estoy en mayo de 2025 y ahora como unas semanas hubo como una especie de ataque entre la India y Pakistán que estuvo a punto de escalar hacia algo muchísimo más serio, ¿vale? Entonces, los medios de comunicación le hicieron mucho revuelo, sobre todo en España y en el Reino Unido, que son los países que me quedan más cerca, y muchos turistas se han asustado de venir aquí. Y es una pena porque de verdad que es totalmente precioso, pero a mí ya me viene bien porque no hay nadie, no hay otros autobuses de turistas. Pero eso da la idea de que muchas veces la percepción que nos dan los medios de comunicación, que parece que tengan esta obsesión con crear terror, no es realmente lo que luego te encuentras en el terreno. Pero bueno, en fin, muy tranquilito y muy interesante que como somos los únicos occidentales, muchos de los locales nos vienen, se hacen fotos con nosotros, nos dan las manos, en fin, son la verdad es que muy agradables lo que son los pakistaníes. Sí. Pues bueno, una paradita en el camino y vamos a comer, vamos a ver la famosa comida pakistaní, vamos a comer un curry, no sé qué historia. Y fijaros lo que voy a hacer aquí. De aquí vende pollo. Y aquí están los pollos. Espero que no maten al pobre bicho delante mío, pero para eso me voy a comer COVID-25, COVID-25. Ojito, fijaros como el tipo corta el pollo, ¿eh? No sé si lo podéis ver. Tiene el cuchillo metido entre el dedo gordo del pie y el siguiente y va cortando las pechugas de pollo. Madre mía. Bueno, pues después de ver la maravilla de preparación que habéis visto, estaréis pensando, ¿esto tiene buena pinta? ¿No tiene buena pinta? Pues fijaros. Ojito, que tiene una pintaza el pollo que no veas, ¿eh? Como sepa, igual que aparenta, empezamos bien. En fin, buen apetito. Buenísimo, buenísimo. Dejaré aquí el restaurante porque de verdad que vale la pena. Paradita y os voy a enseñar una cosa muy típica que es cómo cortan el pelo en esta parte del mundo, así que bueno,
Vídeo hemos cogido el modelo más guapo que tenemos en el grupo, que es el chico alemán, la perfección personalizada. Tenemos al más guapo, que se ha ofrecido voluntario. Ok. ¡Wow! ¿Estamos locos o qué? Ahora va bien, ahora va bien. Ahora te lo he dejado bonito. Ok. Muy bien. Y entonces todo esto que está liando este hombre es para que el pelo le quede suave. Una vez lo tiene ya con este material y lo ha quemado, lo tendrá más suave y supongo que empezará el corte de pelo porque aún ni se lo ha tocado. Pero bueno, a ver qué tal queda. Si tenéis curiosidad de cómo han dejado al amigo alemán, aquí lo podéis ver. Maravilloso, Miguel, ¿eh? No. Muy bien, ¿eh? Si ya era guapo antes, mira ahora. Ahora 10 veces más. Muy bien. Tiene un hoyo en la parte de atrás de la cabeza.